Bueno, pues estamos acá hoy de vuelta con el señor ministro de Finanzas, el licenciado Álvaro González Richie, para seguir desarrollando el tema que hemos venido tocando anteriormente. Ya hemos hablado pues de que este presupuesto 2021 se ajusta más a la visión que tiene este gobierno de un modelo exportador, de buscar una reactivación. En alguna forma tiene un menor grado de deuda contra el Producto Interno Bruto, aunque siempre nos mantienen en niveles muy riesgosos en relación con los ingresos. Y hablamos de otra serie de temas, pero ahora, señor ministro, dándole de nuevo la bienvenida, quisiera volver a tomar puntos como, por ejemplo, cuando hablamos de la credibilidad en el gobierno, también surgen inmediatamente las preguntas, bueno, ¿y cómo podemos hacer nosotros para mejorar estos ingresos en una forma que el ciudadano guatemalteco se sienta cómodo, se sienta confiado de que sus recursos se están usando correctamente? Pero primero que todo, bienvenida de vuelta, señor ministro. Gracias, doctor. Aquí estamos a la orden. Pues muchas gracias. Pero mire, tal vez abonando a lo que usted está diciendo, mire, tiene toda la razón en el sentido que, pues en el caso particular mío, también he estado del lado de los empresarios y también, les soy honesto, he vivido en carne propia querer saber que los recursos que uno paga en materia de impuestos son bien utilizados. A raíz de eso es que en el Ministerio de Finanzas, quienes tienen oportunidad de entrar al www.minfin.gov.gt, va a encontrar, por ejemplo, un portal de programas COVID, que usted solo con darle clic al botón que aparece en el portal puede encontrar el detalle de todos los recursos que se han dado para el COVID y para reactivación a nivel contable, en una manera muy fácil de visualizar. Entonces, cuando se dice, mire, ¿dónde están los 30,000 o 40,000 millones? Que ya dije, no son 30,000 o 40,000, son 14,610. Ahí están todos los programas, el porcentaje de ejecución, cuánto se ha ejecutado, cuánto está comprometido, cuánto queda de saldo. Está todo de una manera muy fácil de poder ver y eso es transparencia. Eso es donde está el dinero, ahí está. O sea, el dinero o no lo hemos emitido o ya se entregó. En el caso, por ejemplo, también hay otro botón que es un portal de ONGs. Yo recuerdo cuando estuve en el Congreso, fiscalizar ONGs era sumamente complicado, encontrar información era muy, muy difícil. Y recordemos que nosotros estamos dando entre 900 y 1,000 millones de quetzales al año a ONGs. O sea, no es una cantidad para nada despreciable. Ahorita usted puede entrar con un simple clic del mouse al portal, puede buscar todas las ONGs que quiera y puede ver todos los reportes de avance físicos, financieros, quiénes son los socios, cuánto tienen, cuánto gastan, cuánto no gastan, pueden encontrar todo el detalle. ¿Y eso a qué nos lleva? A que podamos tener nosotros una fiscalización social efectiva. Porque yo sí estoy plenamente convencido que la mejor fiscalización es la fiscalización social para que las personas que estamos en el sector público tengamos la obligación de dar esa cuentadancia, de dar esa información, de dar esa transparencia, porque si las personas dicen, bueno, se endeudó 10, pero ahí están los 10, ahí están en esa carretera, ahí están en ese proyecto, ahí están en algo que sea tangible, claramente las personas van a empezar a tener esa credibilidad. Y cuando tengan esa credibilidad, es cabalmente cuando van a empezar de alguna forma a pagar más, a generar más empleos formales, ya no a decir, bueno, ¿cómo le pago a esta persona? Pero le pago así bajo de agua para no pagar prestaciones, porque van a ver el retorno. Entonces yo le diría, doctor, que sí es muy importante. Bueno, hoy es el Día Internacional de la Transparencia, cabalmente es el día de hoy. Aquí nos hemos enfocado mucho en este sentido, le repito, la página del ministerio lo hace de ver, todos los ejercicios de presupuesto, todo lo que hemos recibido están en la página, inclusive hay una norma presupuestaria en el ejercicio de presupuesto donde estamos obligándonos a que toda la información se suba de manera digital y editable. Yo recuerdo otra vez cuando estaba en el Congreso que quería analizar el presupuesto y básicamente era una foto en PDF de 500 páginas y era imposible hacer un análisis. Ahorita todo es editable, todo es digital, todo el mundo puede hacer los ejercicios que quiera. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Siendo transparentes, ayudando a la fiscalización pública, teniendo puertas abiertas a quien quiera averiguar para que la comunicación que llegue sea la que tiene que llegar. Yo por eso, doctores, que estos programas como el suyo y otros programas, de veras, más que yo hacerles un favor, son ustedes los que me están haciendo el favor, porque sí
tenemos que comunicar mejor y evitar esas noticias falsas y esas noticias politiqueras de que básicamente lo que están buscando es un desgaste al gobierno oficial, sino que no es decir cosas que sean falsas, es decir lo que es y el esfuerzo que se está haciendo en el tema presupuestario, lo que representa el presupuesto, lo que representa el combate que se ha tenido contra el COVID. Mire usted, es demostrable. Entonces yo siempre le he dicho, ustedes son la puerta, en el caso mío particular, para poder responder preguntas, para poder entender, porque no somos perfectos, hay muchos errores, hay cosas que hay que comunicar, lastimosamente no es del día, en un día que uno lo hace, no es la empresa de uno que uno llega y si un empleado no sirve, pues lo despide. Aquí no es así, usted estuvo en el sector público, así que lo sabe perfectamente lo complicado que es. Pero lo importante es la tendencia y la perspectiva. Y la perspectiva es positiva, la tendencia es positiva, la deuda está creciendo porque otra vez adquirimos deuda, pero es menos que lo que son los otros años, es menos en relación al PIB, el déficit se está reduciendo, la inversión se está aumentando. Entonces le repito, la tendencia es positiva y es la tendencia que tenemos que tener nosotros de aquí en adelante cabalmente para poder solucionar estos problemas que usted muy bien describió hace unos momentos. Muchas gracias, señor ministro. Y es importante y le agradezco este señalamiento sobre la función que servimos, programas como el nuestro, que realmente lo que busca simplemente es aportarle al ciudadano, como decía al principio del programa, criterios, experiencias, conocimientos en una forma amplia. Y obviamente también, por otro lado, transmitirle a usted como funcionario de este gobierno y a los señores funcionarios el hecho de que existe mucha duda dentro de la gente. Cuando usted hablaba de cómo recobrar esta credibilidad, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted menciona el punto de los programas del COVID, lo que se lee, lo que se mira, lo que se informa es, por ejemplo, la muy baja ejecución presupuestaria. Hay programas que han cumplido, pero hay programas que están en una muy baja ejecución. Y la gente todavía lo siente, porque mucha gente va a hospitales cuando se ven anuncios de hospitales que están muy bien, pero resulta que cuando la gente va allá encuentra con que no hay recursos, médicos que están insatisfechos porque no se les paga. En fin, pues hay una visión también de parte del ciudadano que yo le traslado a usted en el sentido de que los números ahí están, no son fáciles de interpretar, aunque ahora probablemente sean más sencillos, pero requiere un conocimiento mayor. Lo ideal es que el ciudadano en su vida diaria mire realmente ese cambio fundamental, porque ahora, además de esto, pues viene el susto que nos han venido a pegar de repente, cuando, como usted bien señala, aquí quien genera trabajo más que todo es la empresa privada, y cuando se empiezan a hablar de nuevos impuestos, y yo sé que se ha venido aclarando que aparentemente no es cierto la declaración que se hizo de que venían impuestos sobre el petróleo, impuestos sobre el cemento, pero ya surge la duda, porque realmente para mejorar sus ingresos usted tiene dos caminos: subir impuestos, ampliar la base tributaria, tocando los puntos a que usted se ha referido. ¿Estoy en lo correcto? Sí, es en lo correcto, doctor, y cabalmente ahí es, y usted que es como, que no solo es profesional, sino que es comunicador también, entenderá la importancia de saberse uno comunicar. Le repito, no todos son, pues a veces uno cuando dice algo, a veces lo dice incompleto o lo dice de tal forma que la percepción es diferente. Yo estuve en la citación donde el superintendente de la administración tributaria cabalmente hizo ese comentario. Y lastimosamente de la forma en que lo dijo, que no es que lo haya dicho de mala fe, el superintendente es una persona pues muy profesional y muy capaz, cabal habló de revisar ciertos impuestos. Y revisar impuestos es parte del día a día que ellos tienen que hacer. Entonces revisar y hacer son dos cosas diferentes. Lastimosamente cuando dijo vamos a revisar impuestos, pues se interpretó, diría yo, de una manera que no era la que se quiso decir. A raíz de eso es que nosotros de inmediato pues salimos pronunciándonos en que en ningún momento estamos pensando nosotros en incrementar impuestos, sino cabalmente en ampliar la base. ¿Y cómo vamos a ampliar la base, doctor? Con tecnología.
tenemos que hacer que la SAT llegue a donde está la gente. En Guatemala es difícil pagar impuestos, o sea, cuando uno está en su oficina enfrente de su computadora y se mete a Declaraguate y paga, pues pareciera muy sencillo, pero para las personas del interior del país, para las personas que están en los mercados, para las personas que están en la economía informal, no es fácil pagar impuestos, y para que paguen impuestos les debemos dar las herramientas tecnológicas que ya las tenemos, para que a su vez no solo paguen impuestos, sino ahí es donde viene la contraparte, como hablábamos cabalmente hace unos momentos, en donde el Estado les tiene que dar revuelta, les tiene que dar seguridad social, les tiene que dar seguridad física, les tiene que dar acceso a crédito, a fondos de garantía. Entonces tiene que haber una parte, una contraparte, como es el presupuesto. Para cada ingreso hay un ingreso. Si yo pago, lo que quiero ver es en qué se están gastando mis impuestos. Tratar de ser más eficientes, pero tal vez al tema que usted decía, doctor, sí, efectivamente la estrategia es ampliar la base con diferentes programas que ya se están trabajando en la SAT, muchos de ellos con inversiones en tecnología muy importantes. Pues es fundamental, porque obviamente una pequeña cantidad de guatemaltecos, un 18-20%, son los que absorben la mayor parte de los costos, particularmente las empresas, las personas jurídicas. Algo interesante que hablamos ya una vez un poco acá es sobre la credibilidad. Yo vuelvo a usar esta palabra que usted repite porque yo creo que es fundamental. Usted muy bien señalaba que nosotros tenemos un 10% de recaudación tributaria, lo cual es muy bajo. Incluso Haití se mencionaba un 14%. Pero por otro lado, Guatemala en el índice mundial de corrupción está en los lugares más bajos. O sea que la percepción que tenemos es que la calidad de nuestro gasto público es muy pobre, señor ministro. Parte de las funciones y de los objetivos de lo que es el Ministerio de Finanzas Públicas está mejorar la asignación, el monitoreo, control y evaluación del gasto público. Yo sé que existe la Contraloría que tendría una función más específica, pero para recobrar esa credibilidad que yo considero fundamental, sí se necesita que el guatemalteco que protesta tanto de la poca calidad del gasto público empiece a sentir que verdaderamente se está haciendo algo para evitarlo. Por ejemplo, se señala duplicación, plazas fantasmas, duplicación de funciones. Por ejemplo, se crea un centro de gobierno que mucha gente lo visualizan como una duplicación de funciones de la vicepresidencia y de otros ministerios, pero todo esto va creando más burocracia. Recientemente en el Ministerio de Cultura y Deporte se habló de 971 asesores. Se retira la señora ministra, pero probablemente los asesores quedaron. ¿No cree usted que realmente mejorar la calidad del gasto público y una administración por rendición de cuentas más específica sería fundamental para salir de este agujero en que estamos? No, mire, totalmente de acuerdo con usted, doctor. Recordemos nuevamente, y como lo hablamos, que nosotros recibimos un Estado complicado, un gobierno complicado, y se ha estado trabajando, le repito, y un ejemplo claro son la eliminación de secretarías en la presidencia. Eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Mire, ahí se redujo de veras el 60% del gasto que había en secretarías de la presidencia, y creo que me quedaría corto. Solo aquí en el Ministerio de Finanzas hemos reducido 30% las plazas de asesores. Pero, repito, o sea, no es algo que uno puede hacer en un día o en 2 días, porque a veces son contratos que ya venían o contratos que quedaron renovados. Recordemos que nosotros asumimos el 14 de enero y los primeros 14 días del año pues se pueden hacer muchas cosas. Tema de plazas fantasmas, le comento también que también a veces se malinterpreta, y creo que ahí es donde falta comunicar, porque las plazas en el Estado no son fantasmas. O sea, las plazas que son 011, que son las plazas presupuestadas, las plazas que tienen relación de dependencia, esas ahí están. Esas plazas entran, ponen el dedo, marcan, o sea, esas plazas ahí están. Cuando se habla mucho de plazas fantasma, son más, la palabra técnica y correcta deberían ser contrataciones anómalas. ¿Por qué? Porque cuando yo contrato un asesor que ya de por sí no debería venir a la oficina, o sea, por eso, ¿me entiendes? O sea, si yo contrato un asesor, la misma ley dice que no tiene que venir a la oficina, porque él está haciendo un trabajo específico y un servicio específico. Se ha abusado de esos asesores, ¿me entiende? Esas son esas plazas fantasmas de gente que uno no sabe ni siquiera si vienen o no vienen, porque ni siquiera deberían venir. Y lo que ha pasado es que se han sustituido esas plazas temporales por plazas permanentes,
Y ahora resulta que estas plazas temporales, que son temporales, ahora dicen que sí han venido durante muchos años, entonces van con el juez cuando termine el contrato y obliga a reinstalarlos con sueldos caídos. Ya se imagina usted el problema que tenemos nosotros a nivel del Ministerio de Trabajo y a nivel de los juzgados de trabajo. Esto se está trabajando ahorita con la ONSEC, que es la Oficina Nacional de Servicio Civil, y estamos en un proceso de regularización de nómina, en donde el que es plaza permanente tiene que estar en una plaza permanente, y el que es una plaza temporal tiene que ser una plaza temporal con los reportes necesarios, y el responsable de una contratación anómala es el superior. Tal vez volviendo a lo que usted decía, efectivamente hay trabajo que hacer, vamos en buena ruta, le repito, vamos en buena ruta, vamos a reducir el funcionamiento, vamos a aumentar la inversión. Lastimosamente no es de la noche a la mañana, pero sí le digo con toda certeza, tenemos nosotros que ser más eficientes, y nos hemos dado cuenta con esta pandemia en donde muchos de los ministerios estamos trabajando con muchísima gente menos y el ministerio funciona, ¿verdad? O sea, nos hemos dado cuenta que usted puede trabajar con el 50% de las personas, no quiero decir que el 50% no haga nada, sino a través de reestructurar procesos. Nos hemos dado cuenta que hay mucha duplicidad y mucho proceso que se puede hacer con menos personas para que uno sea más eficiente. Pero sí, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, doctor, y es parte de los lineamientos y que ya estamos trabajando en ellos y que los resultados son palpables y se han visto. Y obviamente, como usted muy bien lo señala, señor ministro, pues la estructura que se ha venido creando en los ministerios, en los gobiernos, en el sentido, por ejemplo, de los pactos colectivos, que muchos de ellos tienen unas condiciones que han sido negociadas en una forma leonina en contra del Estado. Incluso la Corte de Constitucionalidad pues ha declarado ya lesivos algunos pactos colectivos, lo cual antes no se podía ni siquiera pensar en que podía suceder, porque obviamente respetando el derecho del trabajador, que es fundamental y que debe ser primordialmente conservado, desafortunadamente sí se ha caído en pactos colectivos que prácticamente se vuelven imposibles de pagar para el Estado, particularmente la condición de ingresos que tenemos. Incluso se tiene que contratar deuda para pagar pactos colectivos, para funcionamiento, lo cual es no deseable para nada. Otra cosa que me gustaría señalarles, por ejemplo, que cuando se habla en el Ministerio de Comunicaciones y se habla de infraestructura, lo cual estoy de acuerdo con usted que es fundamental para desarrollar un modelo exportador, pero ahí sí habrá que tener una función muy importante de supervisión, señor ministro. No sé si le corresponde al Ministerio o le corresponde a la Contraloría, por ejemplo, pero una de las mayores áreas que han habido de corrupción, incluyendo Odebrecht, la famosa empresa brasileña, y las locales que también han estado a la altura de la corrupción, pues la gente en Guatemala cuando mira las carreteras hechas pedazos, cuando miran las capitas de asfalto que le ponen, señalan inmediatamente que el gasto público debe controlarse mejor. Sí, mire, toda la razón, doctor. Realmente en la parte de comunicaciones, efectivamente está la Contraloría y el mismo ministerio. Recordemos que la Contraloría es ex post. ¿Qué quiere decir? Que la Contraloría, hasta que se terminó la obra o hasta que está una entrega parcial de la obra, comienzan la fiscalización, y realmente la fiscalización del día a día la tienen que hacer los mismos ministerios, que son quienes ejecutan los fondos. Le diría que no le quisiera comentar ahorita, esto es material de otro programa, pero sí estamos trabajando en un sistema de fiscalización de la obra pública bastante interesante, que he visto en otros lugares del mundo. Estamos ahorita en ese tema, porque sí, efectivamente, imagínese usted que 10,000 millones de quetzales del presupuesto el próximo año es para infraestructura. Y no solo de la mala calidad, sino que nace al final del día de los malos diseños básicos de la misma. O sea, eso es un tema que es bastante más complejo, y le repito, sí estamos trabajando en el tema, y hay un mandato del presidente que tenemos que nosotros hacer público, por decirlo de esa forma, la manera de cómo vamos nosotros a fiscalizar principalmente, le repito, la obra pública, que como usted bien dice, es de los lugares pues donde una mayor poca claridad de los recursos que ahí se invierten existe. Por ejemplo, pues hemos escuchado a miembros del Congreso de la República en quienes han manifestado que no están de acuerdo necesariamente con aprobar el presupuesto como presentado. Una pregunta técnica: si se diera el hecho de que no se aprobara la propuesta de presupuesto para el 2021 que ustedes presentan,
¿Queda vigente el presupuesto de 107,000 quetzales o qué presupuesto quedaría vigente? Sí, la ley lo que le dice, doctor, es que queda vigente el presupuesto del año anterior. Pero cuando hablamos de presupuesto, recordemos que aparte son recursos y aparte son espacios presupuestarios. Y tal vez voy a ilustrarle con un ejemplo, porque este es un tema muy importante y qué bueno que lo trajo a colación. Doy un ejemplo. El Ministerio de Comunicaciones este año tiene un presupuesto de 6,000 millones de quetzales, 6,777 millones de quetzales para ser exacto, ya con las ampliaciones que dieron en el Congreso. Este ministerio tiene, como trabaja con el presupuesto del año pasado, ¿verdad? Resulta que tiene 1,000 millones de quetzales de fuentes no ejecutables. ¿Qué quiere decir? Que se les trasladó el espacio presupuestario, pero no los fondos. Entonces, este presupuesto, resulta que Comunicaciones lo más que podría ejecutar, ejecutando el 100% de lo que tiene, es el 83%. ¿Por qué? Porque tiene espacios presupuestarios, más no así los fondos. ¿Qué pasaría si nosotros no tenemos presupuesto? Por ejemplo, es que los 11,000 millones de quetzales, que no los vamos a volver a tener, entonces vamos a tener un presupuesto de 107,000 millones, pero con la diferencia que solo vamos a poder ejecutar 96,000 millones. ¿Por qué? Porque esos 11,000 millones es un espacio, más bien no tiene los recursos. Entonces, cuando se habla de la baja ejecución, yo lo he explicado en repetidas ocasiones, pues trato de hacerlo de una manera muy clara a medios de comunicación en el mismo Congreso, y nos dicen, miren, ¿por qué tan baja ejecución? Es por eso, porque el presupuesto nos trasladó espacios presupuestarios, pero no nos trasladó los recursos. Quiere decir que si yo en el 2019 tenía 100 millones para un proyecto de este préstamo, yo ya me gasté el préstamo, pero paso los 100 millones otra vez de espacio, y eso ya no lo puedo ejecutar. Y ahí es donde cabalmente comienza la mala percepción, que es lo que nosotros tenemos que corregir a través de tener una mejor comunicación. Pero respondiendo a su pregunta, doctor, efectivamente sí, el presupuesto no se aprueba, tendríamos que trabajar con el presupuesto vigente del año 2020. Pero solo para precisar, ¿el presupuesto vigente del 2020 son los 107,000 o eran los 85,000? No, el presupuesto ya contempla todas las ampliaciones. Por ejemplo, el presupuesto 87,715 millones, que fue el presupuesto con el se comenzó el año, subió alrededor de 96,000 millones con unas aprobaciones de créditos, que no fueron créditos que nosotros gestionamos, sino son créditos que ya venían y que eran recursos necesarios para poder hacerle frente, cabalmente, como usted dice, a los pactos colectivos y a ciertos gastos que el gobierno tenía que hacer. De ahí de eso se aprobaron los 11,000 millones de quetzales del decreto 13-2020 que fueron para apoyo directo al COVID. ¿Qué pasaría, repito, en este caso? Que esos 11,000 millones de quetzales, que se utilizó una figura que contempla la Constitución al estar en estado de calamidad, es que pudimos nosotros emitir los títulos que se vendieron, pero los compró el Banco de Guatemala, al contrario de otros bonos que se venden en el mercado local o internacional. Aquí, ¿qué pasa? Que esos 11,000 millones de quetzales que se hicieron en este mecanismo, pues no los van a volver a aprobar, será lo más seguro. Entonces vamos a quedar nosotros con, qué decirle, un 10% del presupuesto con el espacio presupuestario, pero no vamos a tener los recursos, entonces va a aparecer una baja ejecución. Al final del día, cuando uno lo explica a detalle, se entiende, pero es donde no queremos esos problemas. Lo que queremos ahorita inclusive es, en este capítulo de reactivación económica, que son cabalmente los 4,560 millones de quetzales, es que son proyectos con nombre y apellido. Aquí se está diciendo, en el Ministerio de Comunicaciones, va la Transversal del Sur, va el Puente Belice 2, va la ampliación de la parte del Transmetro que se quiere hacer, que es una sustitución, por así decirlo, del Metroriel. Es algo que podemos comenzar a través de limpiar las mismas líneas de ferrocarril que ya contamos. Entonces, como le digo, todos los proyectos van con nombre y apellido, con el objeto que sepamos a dónde efectivamente van esos recursos. Muchísimas gracias, señor ministro. Pues le agradecemos que esté usted respondiendo a las preguntas que hemos recibido a partir de gente de nuestra audiencia y le agradecemos la claridad con que lo está exponiendo. Tenemos un minuto para que usted nos quisiera dejar un mensaje de despedida para la gente. ¿Qué le gustaría a usted dejar como mensaje para nuestra audiencia? Sí, gracias, doctor. Uno, pues gracias por el espacio y como usted bien dice, ¿qué mensaje quisiera dejar yo? Uno,
que hagan caso de la comunicación oficial. De veras que hay mucha malinformación y no necesariamente es de mala fe, sino, repito, yo creo que sí estamos faltando de ser un poco más claros en lo que estamos comunicando, porque se está trabajando. Doy un ejemplo, aquí cuando se han hecho 5 hospitales como los que se hicieron este año, ya tenemos los recursos nosotros para 5 hospitales nuevos y 2 remodelaciones y equipamiento de otros 2 hospitales importantes. Tenemos un presupuesto ahorita, repito, que es menor, tiene menor deuda en relación al PIB, tiene menor déficit, va con nombre y apellido. O sea, realmente es un modelo que no se puede cambiar de la noche a la mañana. Yo recibo muchos mensajes de gente conocida, de gente profesional, y me dicen, miren, pero es que ya no más deuda, pero es que no se puede. O sea, no podemos decir ya no tenemos más deuda. Nosotros tenemos que empezar a reducir la deuda, ¿cómo? Generando más ingresos, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Generamos ingresos, ¿cómo? Pues ampliando la base. Entonces, repito, hay temas en el sector público que son difíciles a veces de poder entender, tenemos que ser lo suficientemente hábiles de saberlos comunicar y tal vez a la población en general que sepan, y hablo en el caso particular mío y de los ministros y el mensaje que nos dé el presidente, de veras que estamos haciendo el mayor esfuerzo posible para darle vuelta a este modelo fallido que traemos nosotros de las últimas décadas. ¿Cómo lo estamos haciendo? De veras trabajando lo más que podemos, siendo transparentes, tratando de buscar una calidad del gasto. No es fácil. Recordemos que cuando entra un gobierno, probablemente cambia el 5% de la gente. O sea, no es que entre el gobierno y cambia 375,000 personas. Cambia muy poca gente y empezar a permear las buenas prácticas también es complicado. Entonces yo le diría, doctor, que nuevamente el mensaje sería: empiecen con esa credibilidad, entren, pidan la información, vean los programas, escuchen las fuentes oficiales, vean los resultados. Somos una economía de las más sanas del mundo, que hemos afrontado el COVID. Hay a quien dice que sí, que por qué cierran a las 9, que por qué no a las 12, que por qué no a las 5, o sea, siempre hay pros y contras de todo, pero aquí lo que no se puede negar es que el resultado que ha tenido el país en términos de contagios, en términos de fallecimientos en relación a la población, en temas de cuánto nos hemos endeudado en relación a lo que produce el país, miren, son excelentes números. No nos perdamos, son excelentes números. No es minimizar la situación, pero nos está poniendo en una posición de salida para el próximo año inigualable para el país, y eso es lo que nosotros claramente debemos aprovechar. Muchísimas gracias, señor ministro, por esta oportunidad de escuchar pues el punto de vista suyo. Y yo también le agradezco el hecho de que usted nos permita a nosotros expresarle lo que piensa el guatemalteco, usando el mismo ejemplo de los hospitales, que suena muy bien, pero yo les debo comentar, es mi obligación hacérselo, que la percepción de los guatemaltecos es que eso no es una realidad, que cuando llegan a los hospitales lo que encuentran es completamente diferente de lo que se dice en los canales públicos. No los quiero poner en una controversia, simplemente le estoy trasladando el sentimiento del guatemalteco, y yo creo que es fundamental. Le agradezco muchísimas gracias, señor ministro, por habernos dado esta oportunidad y por escuchar la voz de los guatemaltecos, que con lo que amamos a este país, pero tenemos muchas dudas todavía de cómo se están haciendo las cosas en el gobierno. Pero con lo que usted habla de la transparencia, con los medios que nos está ofreciendo, iremos a buscarlo. Y obviamente esta ventana en acción positiva sigue siempre en esa línea y está abierta para usted, señor ministro, cuando usted quisiera volver a estar con nosotros. Muchas gracias, doctor. Estamos a la orden.